Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando y todos aquellos que van a ver este programa en diferido. Entonces, esta noche, en esta velada teológica, vamos a estar hablando acerca del problema que ocurrió en el siglo I, un problema interesante que hoy en día nuevamente está repercutiendo en algunas comunidades cristianas evangélicas, en los cuales nuevamente empiezan a judaizar la iglesia cristiana. Si deben de guardar la ley, deben de guardar Shabbat, deben de guardar ciertas comidas, alimentos, si tienen que regresar a la antigua ley. Pero vamos a analizar este tema desde el aspecto crítico, histórico y literario. Vamos a utilizar lo que es la historia teológica acerca de este problema que surgió en el siglo I y que hoy en día nuevamente está ingresando a las filas de la iglesia cristiana del presente siglo. Entonces este es un tema interesante, vamos a abordar varios aspectos. Vamos a abordar el problema entre las primeras comunidades cristianas gentiles acerca del judaísmo, acerca del judio-cristianismo y el problema en cuanto a la ley. Vamos a aprender un poco acerca de la ley, en qué sentido la ley ya no es aplicable al cristianismo gentil, pero el hecho de que no sea aplicable al cristianismo gentil no quiere decir de que la ley ha sido aboliada. Eso sí es un argumento que no encontramos en la Biblia griega del Nuevo Testamento. Pablo nunca abolió la ley, fue un judío practicante, de la misma forma Jesús fue un judío practicante, pero no por eso tenemos que adaptar las creencias judías al cristianismo gentil. Entonces vamos a empezar, yo sé que es un tema un poco polémico, es un tema que muchos sacan de contexto lo que es el judaísmo, que nos narra la literatura del Nuevo Testamento que practicó Jesús y que practicó eh, Pablo. Pero realmente, ¿cuál es el desarrollo teológico e histórico acerca del conflicto de la antigua ley o la ley de Moisés y el cristianismo gentil? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver una pequeña presentación. Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Entonces, ¿quiénes deben de guardar la ley? ¿Cristianos o judíos? Aquí tengo una imagen en la cual retratan en una iconografía cristiana antigua acerca de esta reconciliación entre estos dos sectores, lo que es Pablo y Pedro. Recordemos que el conflicto que hubo entre estos dos en cuanto cuando Pedro estaba comiendo a la mesa con los cristianos gentiles y ve llegar a unos judíos de la iglesia de Jerusalén, entonces este se levanta debido a ese problema que existe entre judíos y gentiles que no pueden sentarse juntos a la mesa. Y entonces Pablo dice de que lo, lo reprende porque debería ser reprendido. Sin embargo, aquí vemos en este retrato, iconografía cristiana antigua, cómo veían esa reconciliación que no nos narra realmente el texto, pero que en la imaginación cristiana han armonizado en la iconografía cristiana. Entonces, de esto partimos realmente, cómo podemos reconciliar la antigua ley, el judaísmo y el cristianismo. ¿Deben de separarse o deben de estar juntas como un solo pueblo? Y entonces este conflicto inicia desde el inicio del crecimiento y la expansión de la iglesia cristiana en el siglo I. Y vamos a retomar un poquito cuál es el problema, más que nada en cuanto a esta situación. Recordemos que cuando hablamos de cristianismo y sobre todo en la época de Pablo,
Muchas veces nosotros contextualizamos los textos según nuestra época contemporánea, cuando en realidad tenemos que tomar en cuenta también el contexto y el problema que enfrentó la iglesia emergente o los seguidores de Jesús, que posteriormente desarrollaron comunidades cristianas. Había, por lo menos en este estudio vamos a dividir para poder comprender el problema, dos líneas acerca del cristianismo. Muchas veces cuando leemos la Biblia, y este es un error que cometen muchos que intentan judaizar las escrituras, sacándoles el contexto de que estos judíos que hablaban acerca de la ley eran judio-cristianos, más no cristianos gentiles. Entonces tenemos el error de pensar de que la palabra cristianismo o cristianos en la época del primer siglo quiere decir todos los cristianos como hoy en día que la mayoría son gentiles. No, existían los judio-cristianos. ¿Quiénes eran los judio-cristianos? Los judio-cristianos eran judíos de nacimiento, y esto es algo que no podemos negar de nuestra herencia cristiana. También estos judíos eran practicantes de la ley y de las tradiciones judías. Y principalmente eran creyentes de que Jesús era el Mesías. Entonces, este era el grupo de judio-cristianos del primer siglo donde inicia lo que es el movimiento que posterior fue llamado como cristianismo. Y entonces, algo interesante que tenemos que tener en cuenta es que los judio-cristianos eran practicantes de la ley, eran judíos. Jesús era judío, Pablo era judío, pero no quiere decir de que nosotros tengamos que regresar al judaísmo debido a que los principales líderes de la iglesia fueron judíos. Este es un argumento que encontramos hoy en día, argumentando de que Jesús fue judío y él enseñó de que teníamos que ser igual que Jesús. Ahora, esta es la pregunta. Cuando Jesús dijo esto, no se estaba refiriendo a los gentiles, se estaba refiriendo al pueblo judío, a los judíos, porque estos mensajes se dieron en el contexto del judaísmo del periodo del Segundo Templo. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia y leemos eso de que Jesús dijo de que teníamos que imitarlo, hay inmediatamente nosotros contextualizando que nos está hablando a nosotros, pero no, estaba hablando en un contexto del judaísmo del periodo del Segundo Templo a judíos, y por lo tanto esos mismos judíos debían de imitar el comportamiento de Jesús. Otro de los argumentos que descontextualizan todo es argumentar de que la ley fue dada a los gentiles. ¿En qué momento la Biblia dice de que la ley fue dada a los gentiles? La ley fue dada a los judíos en el Sinaí, al pueblo de Israel como parte del pacto. Y esto es lo que muchas veces no comprendemos porque al final el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, terminó en nuestras Biblias. Y cuando nosotros leemos estas historias, pensamos de que esa ley que fue recibida en la antigüedad se está refiriendo también a nosotros. Entonces, esto es descontextualizar todo. La ley fue dada al judío. Los judíos, los primeros cristianos eran judíos practicantes. Cuando Jesús dijo que tenía que imitarlos, está hablando a una comunidad judía. Tenemos que entenderlo de ese punto sin estar metiéndoles conceptos actuales. Debido a que terminó este texto en nuestras Biblias y muchas veces queremos contextualizarlo como si nos estuvieran
hablando a nosotros. Hay algunos que dicen o argumentan de que la antigua ley aún está vigente. Claro, está vigente, pero para los judíos, no para el cristianismo gentil, porque la ley fue dada en el Sinaí al pueblo de Israel, a los judíos, como forma del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, de esa forma, estos judíos cristianos eran judíos realmente que practicaban la ley, y esto es algo correcto, es algo que va con el pensamiento de la época del Segundo Templo, pero hubo un problema. Aquí estamos viendo una línea y vemos a otro grupo que son los cristianos gentiles. El problema de la ley, los judíos, el judio-cristianismo y el cristianismo gentil surge cuando el cristianismo empieza a crecer entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no son judíos. Entonces los gentiles son de otras naciones, pero lo que los hace parte del movimiento de Jesús es de que creen de que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos en las escrituras acerca del cristianismo, no tenemos que englobar de que el cristianismo se refiere al cristianismo actual. No, existía el judio-cristianismo y existían los cristianos gentiles. Y el choque cultural fue lo que ocasionó el problema, lo que nosotros encontramos más adelante en las cartas paulinas. ¿Deberían los gentiles guardar la ley y convertirse al judaísmo? Ese es el problema. Porque los judio-cristianos, ellos todavía guardaban la ley porque la ley estaba vigente todavía, o es vigente, pero solamente para los judíos. Pero el problema que se planteaba Pablo era, ¿y entonces qué va a pasar con los gentiles? ¿Se tienen que convertirse al judaísmo? ¿Tienen que cumplir con todas las leyes judías? Entonces, este es el problema que llevó a relatarnos lo que sucedió en Hechos 15 y en Gálatas. Realmente, ¿qué pasaría con estos dos grupos? Entonces, ¿cómo resolvió el problema la iglesia o la comunidad cristiana de Jerusalén, que eran judio-cristianos? Todos sabemos el relato de Hechos 15. El problema era de que habían algunos que querían de que los cristianos gentiles se volvieran al judaísmo, y eso implicaba no solo la circuncisión, también aplicaba todo lo relacionado a las leyes, tradiciones judías. Y este es el problema y el asunto que llevó a Pablo y a Bernabé ir a Jerusalén y exponerlo en la comunidad de Jerusalén. Entonces ahí hubo una gran discusión de que si se deberían convertir o no al judaísmo, si deberían practicar la ley, guardar todo lo relacionado al judaísmo. Tenemos que tener en cuenta de que judaísmo no solamente son los 10 mandamientos. El judaísmo era un judaísmo practicante que tiene que ver con todas las leyes, tradiciones judías, ordenanzas, fiestas judías. Sin embargo, solamente en ese concilio se decidió que los gentiles, los cristianos gentiles, se abstuvieran de lo sacrificado a ídolos, sangre y fornicación. Y de esa manera vemos cómo se resuelve este pequeño problema, aunque no se resolvió del todo. Aún Pablo estuvo combatiendo a aquellos judio-cristianos que querían que los cristianos gentiles se convirtieran al judaísmo, y esto tendría implicaciones teológicas que Pablo empezó a enseñar en sus cartas. Entonces, este es el problema. Tenemos a los judio-cristianos practicantes de la ley porque son judíos, nunca dejaron de ser judíos,
tenían la creencia de que Jesús era el Mesías, y estaban los cristianos gentiles, quienes no eran judíos, y el problema era si realmente debían de convertirse al judaísmo y guardar toda la tradición judía, o como se llegó en la conclusión en este relato acerca del concilio, solamente se les pidió que cumplieran tres cosas. ¿Cuáles eran estas cosas que se le pidió a estos cristianos gentiles? Abstenerse de lo sacrificado a ídolos, abstenerse de sangre o de fornicación. Solamente eso. Y como vamos a ver más adelante, en la reflexión de Pablo, aún Pablo no obedeció totalmente lo que se declaró en ese concilio de Jerusalén en cuanto a el asunto del problema de los cristianos gentiles. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. No hay que descontextualizar el texto. Cuando hablan de cristianos, nosotros pensamos en el cristianismo actual, en el cual eh, el cristianismo principalmente es de rama gentil. No, el cristianismo de esa época, habían judeocristianos y habían cristianos gentiles, y el problema era eso: realmente debían de guardar la ley, debían de guardar el Shabbat, debían de guardar kosher o los alimentos, etcétera, etcétera, las fiestas judías. Y entonces solamente se le pidió 3 requisitos, no se le pidió más requisitos. Posteriormente vemos en la historia que los judio-cristianos aún estaban tratando de judaizar o convertir al judaísmo a aquellos cristianos gentiles. Como hoy en día existen algunos grupos que intentan que regresemos a las raíces hebreas, pero realmente, ¿cuál es el pensamiento de Pablo en cuanto a ese asunto? ¿Regresar nuevamente a las antiguas leyes, tradiciones judías? ¿O simplemente abstenernos a esos tres simples mandatos que nos dieron? Y entonces este es el problema que hubo en esa ocasión. Sin embargo, no quedó solamente de esa manera. Aún hubieron problemas en cuanto al judio-cristianismo y a los cristianos gentiles. Recordemos que los judio-cristianos eran judíos practicantes. Y voy a romper una idea que se tiene, voy a romper una mala idea que se tiene acerca de la ley. La ley no fue abolida por Pablo. Jesús tampoco abolió la ley. Pero eso no quiere decir de que tengamos que adaptarnos a las exigencias de la ley. La ley fue dada para el judío. Eso es lo que pensaba Pablo. Sin embargo, debido a la reforma es que nosotros tenemos el concepto de que la ley es muerta, porque es como interpretaron los reformadores en conflicto entre la Iglesia Católica Romana y Lutero acerca de la justificación por fe y en contra de la justificación por obras. Pero el texto no estaba hablando de eso, sino que estaba hablando acerca de la ley que es vigente solamente para el judío, pero para el gentil no es vigente la ley. Y vamos a aprender y vamos a quitarnos esos lentes. Muchas veces leemos el texto bajo los lentes de la reforma y distorsionamos realmente el texto. No lo estamos contextualizando en la época de Pablo, en la época del Segundo Templo y los conflictos culturales e históricos que hubieron entre estos dos grupos, judio-cristianos y cristianos gentiles, y cómo se resolvió esto, y cómo más adelante vamos a ver el conflicto que hubo entre estos dos grupos, hasta que la historia nos da el sentido del por qué nosotros en el cristianismo actual
no seguimos ni guardamos fiestas, ni días festivos, ni días sagrados judíos. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la ley es para el judío, no para el gentil. Y aquí es algo que tengo que retomar hablando acerca de esto. Lo encontramos en 1 Corintios 9:20, que Pablo dice de que los judíos están sujetos a la ley. Y aquí matamos una vaca sagrada porque no lo estamos viendo desde del dogmatismo del cristianismo evangélico, sino desde el desarrollo histórico, crítico y literario. Estamos tratando de ser lo más neutral posible. Y entonces vemos aquí que muere una vaca sagrada porque en la época de la Reforma y nosotros heredamos de que la ley es muerta. Pero Pablo en 1 Corintios 9:20 dice que la ley es para el judío, no es para el gentil. Lo dice textualmente, los judíos están sujetos a la ley. Y esto es una falacia el decir que Pablo abolió la ley o que Pablo eh, ya dijo que la ley ya dejaba de ser, pero no. Simplemente nos enseña en 1 Corintios que los judíos están sujetos a la ley. Pablo ni Jesús abolieron la ley. Pablo fue un judío practicante de la ley, pero lo que enseñó Pablo es que el gentil no debería de convertirse al judaísmo o practicar la ley, guardar Shabbat, días festivos, judíos, fiestas, lunas nuevas. Lo encontramos en Colosenses 2:16 al 23. Y esto es algo muy interesante si nosotros nos vamos al texto. Quiero que ustedes investiguen el texto, vayan al texto y van a ver que Pablo dice que al final de cuenta, no importa si es días festivos o días de reposos, haciendo referencia al Shabbat o lunas nuevas, lo importante y el fundamento es Cristo, pero haciendo referencia en el contexto en que se escribe la carta de Gálatas, que está hablando a los cristianos gentiles que querían regresar al judaísmo o querían convertirse al judaísmo. El Pablo simplemente dice, ¿qué importa si son días festivos, si son días de reposo, hablando del Shabbat, o lunas nuevas? Lo importante y el fundamento es Cristo, haciendo referencia a que la ley simplemente es para el judío, no para el cristiano gentil. Y seguimos más adelante en el segundo punto. Aunque Pablo estuvo de acuerdo, esto es algo muy interesante y quiero que vean esto. Aunque Pablo estuvo de acuerdo en que los gentiles se abstuvieran de algunos alimentos, Pablo no siguió esas enseñanzas. Y este es un punto más a favor acerca de las condiciones que se le pusieron a los cristianos gentiles en el concilio de Jerusalén. Realmente al final Pablo no tomó en cuenta esto. Quiero pensar que después de la reflexión teológica, Pablo llegó a la conclusión que realmente el cristianismo gentil no debería de estar sujeto a ninguna ley judía, ni una regla judía, debido a que Jesús es el fundamento eh, de la salvación en el pensamiento cristiano teológico. Entonces, por esa razón encontramos la referencia de que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Encontramos en Romanos 14:17. El cristiano gentil no estaba sujeto aún a los alimentos que habían acondicionado
los judio-cristianos de la iglesia de Jerusalén. Y aquí estamos viendo este desarrollo también teológico e histórico. Tenemos que interpretar también de acuerdo al desarrollo teológico e histórico. No podemos hacer un anacronismo de las enseñanzas, argumentando de que la ley fue dada en el Sinaí a los gentiles, cuando realmente el texto no dice que se fue dado a los gentiles, sino al pueblo de Israel. Ahora bien, no estamos tomando en cuenta el desarrollo teológico posterior, en los cuales vemos aquí cómo Pablo argumenta ya en algún momento. De hecho, Romanos fue probablemente una de las últimas cartas que escribió en el año 54, cuando ya había desarrollado un pensamiento teológico superior en comparación del año 30, el año 40. Y después de esa reflexión teológica, él llegó a la conclusión de que el cristianismo gentil no se le debe de pedir ni siquiera abstenerse de ciertos alimentos. Por eso hoy en día nosotros podemos comer cualquier alimento. Entonces, esto es debido al desarrollo del pensamiento teológico. Entonces, vamos a repasar, quiero que quede muy bien esto. La ley es para el judío, no para el gentil. Lo encontramos en 1 Corintios 9:20. Pablo y Jesús fueron judíos practicantes, pero eso no quiere decir que el cristianismo gentil deba de practicar las leyes judías. Posteriormente a la reunión del concilio se les pidió 3 requisitos, pero posteriormente en la carta de Romanos vemos de que aún Pablo no siguió las reglas que los apóstoles de la iglesia de Jerusalén le había dado. Posteriormente vemos a los que querían convertirse al judaísmo, Pablo les dijo insensatos en Gálatas 3:1. Y esta es una palabra fuerte. Le dice torpes. ¿Cómo quieren regresar a la esclavitud de la ley, ustedes siendo gentiles? Entonces aquí vemos cómo Pablo le dice a aquellos que querían convertirse al judaísmo, le dice insensatos. En otras formas, en una traducción más específica, les está diciendo torpes. ¿Cómo quieren regresar de nuevo a la esclavitud de la ley, siendo ustedes gentiles? Ni los propios judíos pudieron llevar la carga de la ley. Entonces aquí vemos este contraste. Las mismas cartas y enseñanzas de Pablo no aprueban lo que es el regresar a las antiguas leyes judías, guardar Shabbat, guardar kosher o guardar ciertos alimentos que se prohíben en el libro de Levíticos. No, al contrario, les dice torpes a estos cristianos. ¿Qué les diría hoy en día si estuviera Pablo vivo y viera todo el sincretismo religioso entre el cristianismo y el judaísmo? Porque es eso, es un sincretismo religioso, querer meter tradiciones judías al cristianismo cuando no existe evidencia histórica desde el siglo I de que los cristianos guardaban las leyes judías. Al contrario, existen fuentes históricas en las cuales el cristianismo y el judaísmo se separan. Es más, los cristianos son expulsados de la sinagoga. Entonces, los cristianos no celebraban Shabbat aún desde el año 30. Desde el año 1 después de Cristo que pasó todo esto, no celebraban Shabbat. Entonces le dice torpes a estos cristianos. Dice, a los que querían convertirse al judaísmo, Pablo les dice insensatos, en otras palabras, torpes. Gálatas 3:1. Todo aquel que quiera guardar la ley siendo gentil, no judío, tendría que cumplir toda la ley, así como lo cumplió el judío. De otra manera no se puede cumplir la ley a medias o sería considerado maldito. Esto es lo que explica Pablo en Gálatas 3:10-11.
¿Cómo quieres ser un judío a medias? O eres judío o no eres judío. Es como lo encontramos en Apocalipsis. No eres ni frío ni caliente, entonces te vomitará de su boca, dice la escritura. No podemos judaizar a medias. Todo aquel que quiera seguir nuevamente las tradiciones judías tiene que seguir toda la tradición judía, todas las leyes judías, la circuncisión, guardar Shabbat, todas las fiestas que tienen, Pascua, Pentecostés y etcétera, etcétera. Pero aún hoy en día ni los judíos cumplen totalmente la ley porque no hay templo y por lo tanto no pueden hacer sacrificios en el templo. Entonces dice, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley para hacerlas. Y esta es la cuestión. No podemos decir que somos cristianos y guardamos la ley a medias. No existe cristiano a medias, no existe judíos a medias. Si quieres regresarte a la ley, dice Pablo, tienes que cumplir la ley. De otra manera serás maldito, porque maldito es todo aquel que no cumple enteramente la ley. Y esto es algo chistoso, porque solamente guardamos los que nos conviene. Guardar ciertos ritos, pero no cumplir con toda la ley, ni las 130 y tantos mandamientos que aún hoy en día me parece que cumplen los judíos. Entonces es algo ilógico pensar de que Pablo estaba a favor de que el cristianismo gentil guardara la ley o cumpliera con judaizarse o ingresar al judaísmo. Entonces, esto es lo que le está diciendo a estos gentiles, a estos cristianos gentiles, que no deberían de judaizarse, no deberían de convertirse al judaísmo, como tampoco debían argumentar de que son judíos a medias, porque no existe eso. Posteriormente, Pablo enseñó que aun que los gentiles cumplieran con la ley, no se salvarían porque la ley no salva a nadie, sino los que son de la fe en Jesús. Esto lo encontramos también en Gálatas 3:11. Dice Pablo que a pesar de que ustedes cumplan la ley, al final solamente lo que salva es Jesús. ¿Para qué se están regresando? A cumplir con tradiciones judías. Y vemos más adelante que los cristianos gentiles son injertados al pueblo de Dios no por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesús. Lo encontramos en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para el ingreso del gentil al pueblo de Dios, Israel, sin ningún requisito, sino la fe en Jesús. Y este es algo que en algunas ocasiones pasamos por desapercibido. ¿Cuántos pueblos existen? ¿Dios tiene dos pueblos? Claro que no. Existe un solo pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Pero el gentil entra o es ingresado al pueblo de Dios por medio de la obra que efectuó Jesús. De esa manera el gentil es ingresado al pueblo de Dios sin ningún otro requisito que solamente la fe en Jesús. ¿Qué pasa con el judío? Como dijo Pablo más adelante en Corintios, el judío está sujeto a la ley, pero tú como gentil, como cristiano gentil, no estás sujeto a la ley, porque en vano murió Cristo. ¿De qué sirvió su muerte y la redención si tú quieres imitar al judaísmo? Entonces, no. La forma para que el cristiano gentil o el gentil ingrese a lo que es el pueblo de Dios, sea contado entre los israelitas, es por medio de la fe en Jesús, sin un otro requisito. Entonces aquí estamos viendo la evolución, cómo va evolucionando, cómo es el conflicto. El pensamiento de Pablo hemos visto de que el judío debería de seguir la ley.
Si tú eres judío, quédate judío. Si tú eres gentil, quédate gentil. Si tú eres esclavo, quédate esclavo. Quédate como se te llamó. Pablo en ningún momento dijo conviértete al judaísmo. Al contrario, estamos viendo de que habla acerca de una inutilidad de que el gentil quiera convertirse al judaísmo. Entonces, en el pensamiento de Pablo, Pablo no destruye la ley, no abolia ninguna ley. Pablo es un judío practicante, de la misma manera que lo fue Jesús, así como el judío-cristianismo, pero el cristianismo gentil no, y no se le pidió que siguiera cumpliendo con la ley. La ley era dada solamente para los judíos. El pensamiento de Pablo, el verdadero pensamiento de Pablo, hay un libro que se llama de esa manera, El verdadero pensamiento de Pablo, de N.T. Wright, que maneja acerca de esta perspectiva de interpretación, muy diferente a la tradicional. Recordemos de que en el cristianismo protestante se argumenta de que la ley es muerta, que la ley dejó de ser. Sin embargo, según las fuentes, según los textos que tenemos en las cartas paulinas auténticas, porque he estado citando cartas auténticas, vemos cómo Pablo le interesaba tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. En ningún momento dijo en sus cartas de que la ley es aboliada. Hay algunas cosas que nos hace pensar, pero no estamos tomando en cuenta el contexto. Para el cristiano gentil ya no es necesario la ley, como lo dice en sus cartas, pero para el judío todavía aplica la ley. Aquí dice, la ley es santa, la ley es buena. Dice en otra parte también, ¿ratificamos la ley? Claro que no. La ley es santa, dice Pablo en Romanos 7:12. Y esto es lo que ha dado confusión a algunos. ¿Cómo es posible que diga de que la ley es santa? Si en el pensamiento tradicional protestante se nos ha enseñado de que la ley es mala, de que las obras de la ley no salvan a nadie, pero todo eso lo vemos a la luz del conflicto de Lutero con la Iglesia Romana Apostólica. Pero el conflicto que realmente sucedió en la época del Segundo Templo no era ese, sino estaba hablando acerca del conflicto entre los judio-cristianos y los cristianos gentiles, en los cuales para el cristiano gentil la ley ya no aplica, pero que ya no aplique no quiere decir de que la ley ha sido abogada o que ha sido eliminada, porque todavía los judíos son aquellos que, dice Pablo, que están sujetos a la ley. Entonces, en el pensamiento de Pablo encontramos que la ley es santa, en Romanos 7:12. En 1 Corintios 9:20 encontramos que es para el judío, pero para el gentil la ley ha llegado a su fin en Cristo, en Romanos 10:4. Ahí encontramos la respuesta. Y que se ha malinterpretado. Esto ha dado a interpretaciones de que la ley es muerta, pero solamente es muerta en el sentido de que ya no es, ya no es aplicable para el cristianismo gentil. Dice, ¿por qué de la insistencia de Pablo para que el cristianismo gentil no se convierta al judaísmo? Y esto tiene implicaciones teológicas también. ¿Por qué a Pablo le interesaba que el gentil no se convirtiera al judaísmo? Debido a las promesas de Abraham. En el pensamiento de Pablo, Pablo está considerando a los dos pueblos, al judío y a los gentiles. Recordemos las promesas de Abraham de que las naciones o los gentiles serían bendecidas por medio de su simiente y que también serían bendecidos por medio de su descendencia. Vamos a leerlo.
Aquí puse entre corchetes algunas cosas interesantes. Dice en Génesis acerca de la bendición de Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Quién es la descendencia de Abraham? El pueblo judío, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los judíos. Y más adelante encontramos en tu simiente. Y yo creo que la interpretación cristiana a nivel teológico sabemos de que hace referencia a Pablo, a Jesús. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes son todas las naciones de la tierra? El pueblo gentil, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, el dilema del pensamiento de Pablo, del por qué no se deben de convertir los gentiles en judíos, es porque no se cumplirían las promesas hechas a Abraham, que Dios le dijo que tendría una descendencia, que es el pueblo judío, y que en la simiente que es Jesús y que es por medio de Jesús, por medio de su muerte, de esa manera es bendecido no solo los judíos, sino al pueblo gentil, a las naciones. De otra manera, si el pueblo gentil se empieza a convertir al judaísmo, entonces, ¿en dónde quedan las promesas hechas a Abraham? Entonces, esas promesas hechas a Abraham quedarían nulas. Y es lo que leemos más abajo. Si los gentiles se convierten al judaísmo, no se cumplirían las promesas hechas a Abraham, ya que las naciones o gentiles, el pueblo no judío, estaría en los planes de Dios. Pues en Jesús, la simiente de Abraham, serían ingresados a esas bendiciones a los que no son judíos, y de esa manera se resuelve el problema acerca de la salvación de los gentiles. Los gentiles o las otras naciones tendrían que ser insertadas al pueblo de Dios mediante o por medio de Jesús. Y es esto lo que Pablo quería y pretendía hacer en cuanto a estos dos pueblos: el pueblo judío, judío-cristiano, y el pueblo cristiano gentil. Y muchos toman a Pablo como que no le importaba el judaísmo, de que él eliminó el judaísmo, de que él dijo de que la ley es muerta, pero realmente no es realmente ese el verdadero pensamiento de Pablo, sino lo que quería es que se cumplieran las promesas hechas a Abraham, que por medio de la simiente que es Jesús serían benditas también los gentiles. Y si los gentiles se convierten al judaísmo, no tendría sentido las promesas hechas a Abraham. Ahora vamos a ver acontecimientos históricos. Vamos a ver unos acontecimientos históricos. Yo creo que ya vimos un poco acerca de los aspectos teológicos acerca del problema que tuvo que enfrentar Pablo en su época. Hay un desarrollo histórico, no tenemos que olvidar eso, el desarrollo histórico y teológico acerca del problema entre el judio-cristianismo y el cristianismo gentil, acerca de la lucha que tuvo Pablo para que los gentiles no se judaizaran o no se convirtieran al judaísmo, pero sin negar también la salvación de los judíos y sin negar de que la ley era aplicada solamente a ellos y no a los gentiles, para que de esa forma acelerara el cumplimiento de los tiempos escatológicos en los cuales las naciones también serían bendecidas por medio de la obra de Jesús. Entonces todos sabemos que después del año 70 el judio-cristianismo desaparece de la historia. Probablemente tenemos una profecía en Hebreos acerca de los judio-cristianos y la ley, pues ellos aún guardaban la ley, pero todo eso se da sombra. El fundamento es Cristo. Vemos cómo habla del antiguo y del nuevo pacto.
hablando Hebreos de que lo que una vez fue está por terminar, probablemente haciendo referencia a la destrucción del segundo templo y la desaparición del judio-cristianismo. Posteriormente, los cristianos son expulsados de la sinagoga. Y eso es algo que no podemos negar, de que los cristianos fueron expulsados de la sinagoga. Ya no tuvieron nada que ver con el judaísmo rabínico hasta el día de hoy. Los judíos que aún creían que Jesús era el Mesías son rechazados por el judaísmo rabínico. ¿Qué pasó con estos últimos judio-cristianos o estos judíos que tenían la idea de que Jesús era el Mesías? También fueron expulsados por el judaísmo rabínico después de la destrucción del segundo templo y tuvieron dos opciones: o rechazar la idea de que Jesús es el Mesías o simplemente no ser parte de la reconstrucción de la nación de Israel. Y como vemos en la historia, estos personajes desaparecen. Posteriormente, las comunidades cristianas sobrevivientes después del año 70 son de corte gentil, no judío, y ellos ya tenían ya establecido las enseñanzas de Pablo. El cristianismo ortodoxo o la gran iglesia ya estaba en desarrollo. Las comunidades cristianas eran de corte gentil y sabemos de que ellos no guardaban las tradiciones judías, no guardaban Shabbat, no guardaban alimentos, fiestas, días, lunas nuevas. Entonces, en esa época, después del año 70 y la destrucción, solamente quedaron los gentiles, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Roma, la iglesia de Efeso y las otras iglesias que conformó Pablo quedan de corte gentil y son las que tuvieron mayor relevancia en la historia y son los que heredaron las enseñanzas paulinas acerca de la ley y que no aplicaba a ellos. Posteriormente, ya en el siglo I, ningún cristiano gentil guardaba la ley de Moisés, no guardaba tradiciones, no guardaba fiestas, no guardaba Shabbat o días de reposo o comida, sino practicaban sus reuniones el día primero de cada semana partiendo el pan y el vino. Y esta práctica no solamente surge en el siglo I, principios del siglo II, sino que se remonta desde la época de Pablo. Lo encontramos en Hechos 27, como en esas reuniones se celebraban o se reunían el día primero de cada semana. Posteriormente, después de que los cristianos fueron rechazados de la sinagoga, ya no tendría sentido guardar Shabbat o reunirse con los judíos en sábado o el sábado, día de reposo. Y entonces perpetuaron la reunión y la tradición de reunirse el día domingo. Y esto lo tenemos tanto en fuentes bíblicas como en fuentes históricas. La patrística también respalda este hecho histórico. Tenemos un comentario de Justino Martín del año 100 al 168 que dice: y en el día llamado domingo todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, mientras el tiempo lo permite. Justino Martín, el año 100 al 168 después de Cristo. Entonces, esto es una breve explicación del por qué el cristianismo hoy en día no guarda las leyes judías, los mandamientos judíos, las tradiciones judías, las fiestas. Aún el día Shabbat no lo guarda el cristianismo, porque esto es parte de la historia. Desde el siglo I, ningún cristiano guardaba todo lo relacionado al judaísmo porque ya se había consolidado la enseñanza paulina acerca de la ley y el cristianismo gentil. Y ahora, lo que comentan
o lo que se ha comentado, no tenemos evidencias históricas de que hayan seguido guardando Shabbat los cristianos gentiles. Al contrario, tenemos información y fuentes históricas que hablan que no lo guardaban. Y esto es algo también que plantearnos. No sé por qué hay tanto problema con estos grupos y tantos conflictos. Si nosotros en el siglo XXI eh, se nos hace extraño todo esto de judaizar las iglesias, es porque desde el principio de la historia la iglesia cristiana no perpetuó seguir leyes, seguir días de reposo, Shabbat, kosher, fiestas judías, sino que es parte también no solo de la teología bíblica, sino del desarrollo teológico en la historia. Si guardaran Shabbat, yo creo que no habría ningún problema hoy en día en que se practicara, pero como la historia mismo lo dice, no lo perpetuaron, y por eso se hace extraño que hablen acerca de Shabbat, aún que empiecen a hablar eh, palabras hebreas, cuando el texto, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y esto es algo que parece algo absurdo al decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento no hay evidencia histórica de que los evangelios fueran escritos en hebreo ni en arameo, sino que todos fueron escritos en griego. En siglos posteriores, siglo 4, 5, 6, se hicieron traducciones al arameo, pero el pasar un idioma a otro pierde cierto sentido original y por lo tanto no se puede dar más peso a una traducción de una traducción. Y ese es el problema también con esas Biblias mesiánicas, donde empiezan a colocarles nombres y están cometiendo el mismo error que los testigos de Jehová, queriendo meterle la palabra Yahvé o Jehová a un texto griego en el cual no aparece esa palabra, aparece la palabra curios o teos. Y el problema de cambiarle a curios y ponerle Yahvé es de que esta palabra curios muchas veces es utilizada para hablar de la deidad de Jesús. Y entonces se pierde el sentido de quién está hablando el texto, de Dios o de Jesús. Y muchos suponen de que es Yahvé, cuando en realidad el texto hace referencia a Jesús. Entonces es un gran problema, un gran revoltijo, estos tipos de Biblias llamadas mesiánicas. Y también ese argumento de que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, no existe evidencia histórica. Hay una breve referencia de Policarpo, me parece, pero hoy en día ningún historiador le da crédito a lo que comentó, sino que probablemente se estaba refiriendo a un texto que era utilizado por algunos grupos considerados herejes, los ebionitas, pero no existe evidencia hasta el día de hoy de un evangelio en hebreo. Y entonces esta es mi pequeña reflexión en cuanto a este problema de los que quieren regresar otra vez al judaísmo. Yo creo que si no conocemos la historia, si no conocemos el desarrollo teológico, el contexto del problema del periodo del Segundo Templo, volveremos a repetir los mismos errores del pasado y aún tratar de regresar a judaizar lo que son las iglesias cristianas. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Quise tratar de ser breve, pero no podemos ser breves. Es un tema muy, muy, muy complicado de tratar. Muchos no van a estar de acuerdo, principalmente los de esta línea,
que me han argumentado siempre sin el contexto. Había uno que me dice es que Jesús era judío. Sí, Jesús era judío. Y enseñó de que deberían de comportarse así como Jesús. Sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿Se lo está hablando a judíos o se lo estaba hablando a gentiles? La ley fue dada en el Sinaí al pueblo de Israel, no al pueblo gentil. El hecho que haya terminado en nuestras Biblias hacen que muchos descontextualicen y digan que porque está aquí en la Biblia también es para nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, pero sabemos de que eso no es así debido al contexto histórico, el desarrollo teológico y aún la historia. Yo creo que la primera piedra de tropiezo de estos personajes mesiánicos es que no hay ningún documento histórico que diga de que los cristianos del siglo I guardaban Shabbat, guardaban kosher o guardaban las leyes judías, hablando del cristianismo gentil del siglo I. Aún en el año 50, Pablo ya había puesto las bases para hacer esa separación entre judio-cristianos y cristianos gentiles. Pero en muchas ocasiones, cuando dicen cristianos antiguos o primitivos, pensamos de que hablan en general acerca de un cristianismo, cuando en realidad habían estos dos grupos y este conflicto. Entonces no generalicemos, busquemos el contexto, busquemos el desarrollo histórico y también el bíblico teológico para poder llegar a un argumento sólido. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.